Damas y caballeros, bienvenidos una vez más a Almería, España. Es el 6 de diciembre y aquí hora local las 8 de la tarde. Estamos aquí con una grabación que muchos venís esperando. Sabemos que la semana pasada salió una entrevista que causó bastante revuelo en círculos evangélicos, la entrevista a Ken Wilson, que también ha escrito un libro en contra de los principios del calvinismo. Y bueno, nuestro querido hermano, doctor Carlos Moore, hemos tenido un par de diálogos online. Doctor Carlos Moore, precioso pastor, hombre de Dios, que habéis visto en nuestros diálogos, conversaciones online, que el espíritu ha sido fraternal, cercano, amigable. Carlos me envió el enlace al vídeo y luego muchas otras personas en estos últimos días me han ido enviando el vídeo de Ken Wilson, que salió en el canal de nuestro querido hermano Jairo, de Cápsulas de Teología, que es posible que se conecte hoy también al canal. Si estás por ahí, Jairo, salúdanos, por favor. Y veo que hay bastantes comunicadores evangélicos aquí conectados. Hemos visto Predicador Expositivo, Biblia en Contexto está aquí presente, Charles Michelin está conectado. O sea, tenemos un muy buen equipo ya conectado y apenas ni siquiera llevamos 2 minutos aquí online. Así que vamos a estar haciendo una especie de respuesta. Vamos a tener un invitado especial a quien voy a presentaros en unos segunditos. Él va a estar con nosotros respondiendo públicamente a lo de Ken Wilson, porque a mí me llegaron, ¿no?, muchos mensajes. Pastor, ¿viste este vídeo? Pastor, ¿cómo reacciones ante lo de Ken? Como si yo fuera el vocero oficial del calvinismo. Y no es así. Hay muchos otros hermanos preparados, doctos en estos asuntos, y por tanto hoy queremos dar paso a un invitado. Pues permitidme simplemente deciros que podéis, como siempre, seguirme en las redes sociales yendo a Face, TikTok, X y YouTube. Todo lo que tenéis que hacer es teclear @Pastor Will Graham. Y a lo largo del video he estado sacando shorts sobre la entrevista que le hicimos anoche al doctor César Vidal sobre su nueva Biblia de estudio. Y luego hablamos sobre el tema del catolicismo romano, el dispensacionalismo, la Navidad. Bueno, tocamos varios temas y he estado sacando shorts. Podéis seguirme ahí. También en la iglesia estamos en Palabra de Vida Almería. Palabra de Vida Almería. El domingo acabamos una serie de 3 años y medio de predicación sobre el Evangelio de Juan. Así que gloria a Dios, hemos podido exponer todo el Evangelio, verso por verso, párrafo por párrafo. Están todas las predicaciones online. Y animaros a compartir este vídeo con vuestros contactos, aunque ya estamos más de 120 y llevamos aquí solamente 3 minutos, gloria a Dios. Y visita, por favor, el catálogo de editorialperegrino.com. Estamos en fechas navideñas. Podéis ahí consultar buenos libros para regalar a vuestros pastores, amigos en la iglesia, seres queridos, etcétera. Echad un vistazo ahí. Hoy, por cierto, el invitado me ha dicho que él está dispuesto a recibir preguntas de parte de la audiencia. Así que haremos como siempre. El invitado tendrá una horita y media, dependiendo de él, para exponer su tema, ¿de acuerdo? Y después yo estaré compartiendo 4, 5, tal vez 6 preguntas con él. Simplemente la pregunta tiene que ser hecha en buena fe. No quiero preguntas farisaicas, ¿verdad? En la Biblia, a veces los fariseos lanzaban preguntas al Señor, no con el fin de aprender, sino para ponerle trampa al Señor. Así que queremos preguntas limpias, cristianas, transparentes, y así después de la exposición, simplemente os hago saber que tendréis esta oportunidad hoy, ¿de acuerdo? Así que saludos a todos, seguid diciéndome desde dónde os estáis conectando hoy. Voy a leer un par de comentarios aquí al azar, aunque bueno, sabemos que el azar no existe. Dice Nasol, saludos fraternos. Pastor Will Graham, thank you. Dice Winston Medina, que fundador de Biblia en Contexto, el argumento de Ken Wilson se cae muy fácil. Hemos tenido Winston aquí en varias ocasiones en el canal. Winston, un saludo hasta los Estados Unidos. Arrópate bien, hermano. Me imagino que estará haciendo algo de frío por ahí. México presente. Aquí andamos apoyando al pastor Rufat. Bueno, ya sabéis entonces quién está invitado hoy, ¿verdad? Muy bien, gloria a Dios. Pues gracias por conectaros, hermanos. Os voy a dar algunas palabras sobre nuestro invitado y acto seguido le daré paso para que tome este lugar. Ok, el invitado hoy se llama Gilberto Rufat. Él nació en San Juan, es decir, es puertorriqueño. Gloria a Dios por esa hermosa nación y donde hay que orar para que el evangelio siga extendiéndose por ahí. Tenemos a un buen amigo aquí en el canal, ¿verdad? Doctor Enuel Hernández, que ha estado con nosotros 100,000 veces. Él también es puertorriqueño.
Pues nuestro invitado, doctor Rufat, él fue ordenado a ministerio en el año 1996 y posee un diploma del Seminario Teológico Bautista de Puerto Rico, un grado asociado del New Orleans Baptist Theological Seminary en Luisiana, un bachillerato del Luther Rice Seminary en Atlanta, Georgia, una maestría del Southwestern Baptist Theological Seminary en Fort Worth, Texas, y él es graduado de doctorado en ministerio del Seminario Reformado Latinoamericano en Medellín, Colombia. Y yo ya me he cansado leyendo toda la lista de sus credenciales. Él ha publicado también más de 50 obras y es autor de una veintena de ellas. El doctor Rufat también es pastor de la Iglesia Bíblica Jesucristo en Holton City, Texas, y está casado con Betsy González de Rufat y tienen 4 hijos y 4 nietos. Así que espero que podáis todos saludar a nuestro querido pastor. Vamos a ver si está por ahí para que entre en el estudio. Yo creo que sí. Muy bien, Pastor Rufat, un gozo tenerlo con nosotros. ¿Desde dónde se está conectando hoy y qué tal está? Bueno, saludos, Pastor Will, saludos a la audiencia. Es un placer, un privilegio poder estar aquí en esta hora. Estamos residiendo en Texas, Estados Unidos. Resido en un pueblo, un pueblito pequeño que se llama Springtown. Ahí estamos ubicados. Wow, qué bien. ¿En Texas está ahora haciendo frío o cómo está la temperatura por ahí? Sí, está frío. En la mañana estaba en unos 28 grados por ahí. Uf, pues nada, pues estamos muy contentos de que hoy pueda estar con nosotros. Los hermanos están saludándolo por el chat. Lo que vamos a hacer es darle paso. Usted puede tomar ya su lugar. Entiendo que tiene un PowerPoint, ¿verdad? ¿Preparado, Eso es doctor? correcto. Ok, Es correcto. pues yo voy a quitarme pues de la pantalla. Le dejo a usted con la audiencia y en cuanto usted quiera que yo entre, me dice, ya está, Will, puede entrar. Yo entro y dirijo la sesión de preguntas. No sé si quisiera preguntarme algo antes de empezar. Bueno, no soy muy hábil con esto. Creo que solo tengo que darle a la parte de presentar y ahí me Sí, dice para pantalla. sí, en Muy efecto. bien, muy bien. Me gustaría antes de poner la presentación, puede estar ahí conmigo, eh, dejarles saber primero a la audiencia cuál es mi razón, mi motivo detrás de esta participación, de aceptar esta invitación a poder compartir y refutar la tesis de el doctor Wilson. En mi plano muy particular no tengo ningún problema con hermanos que sean de otra tendencia. No soy un pastor reformado, que entiendo que el que no es reformado no es cristiano. Ya. Quiero ser muy claro en ello, porque no vengo en esta, no es mi propósito bajo ninguna circunstancia lanzar ataques hacia otros sectores dentro del cristianismo. Ese no es nuestro propósito. Pero sí es mi propósito el poder atender una serie de expresiones que encontramos en el libro publicado en Kindle, que no es su tesis, donde se hacen aseveraciones claras, que ya veremos, de que la doctrina de la gracia o el llamado calvinismo, yo le llamo cristianismo bíblico, eh, es maniqueísmo, es gnosticismo, son herejías paganas. Y eso, con toda honestidad, no es aceptable. No es aceptable, mucho menos viniendo de una persona que alega ser un erudito desde el plano de la academia, no es aceptable. Así que, bueno, ya estaré presentando las razones, pero quería de antemano dejar saber a la audiencia que nuestro propósito no es contender, sino poder mostrar a nuestro juicio cuáles son las razones que descalifican, que hacen de esta tesis nuevamente una tesis que no se sostiene. Pero vamos a verlo. Una cosa es decirlo con la boca y otra cosa es poderlo probar o afirmar. Voy a compartir pantalla. Muy bien. Creo que no sé si lo he logrado, pero ahí estoy compartiendo pantalla. Se ven las dos pantallas. Ok, estoy compartiendo la pantalla que no es. Vamos a compartir la otra. Disculpe, hermano.
Debe ser entonces la próxima pantalla. Vamos a ver, esta es la pantalla. Aquí estamos, ahora sí. Gloria a Dios. Bueno, pues el asunto que nos trae aquí es el libro publicado, El Fundamento del Calvinismo Agustiniano, que es en sí, según su propio autor, un resumen de su tesis doctoral, que la pueden ver al lado. La tesis no ha sido traducida, que yo sepa, al español, y la realidad es que el costo entre una y la otra pues es sustancial. Yo de antemano debo decir que no he leído su tesis, la busqué, pero el costo de su tesis al día de hoy, porque esto no fue algo que se planificó con mucho tiempo, eran aproximadamente, voy a poner en pantalla aquí, si pueden ver en la pantalla, vamos a ver si estoy compartiéndolo bien. Ok, unos $204 con 15 centavos. Si alguien gusta hacerme llegar la tesis, yo no, con todo respeto, no voy a comprar una tesis de $204 para atender este asunto. Así que tengo que decir y anticipar de antemano que lo que he leído es el libro que está publicado en internet, que de antemano él mismo pues asevera que no es su trabajo completo, y eso lo entendemos. Vamos a comenzar entonces con la presentación. Aquí hay una cita con la que debo comenzar y quisiera leerla. Escuchen de antemano y dice: este libro es un resumen y no es adecuado para una evaluación crítica en el contexto de un estudio académico. Los eruditos que estén interesados en este tema y que quieran leer mi interacción completa con las fuentes primarias en los idiomas originales y quieran interactuar con las complejidades de los argumentos, deben leer y responder a la completa obra académica, bla, 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 bla. O sea, este es un libro que ya comienza diciéndonos que básicamente lo puede leer cualquiera, pero si alguien va a responder, pues no lo puede hacer de una forma académica, según el doctor Wilson, porque primero hay que leerse toda su obra y bueno, con los idiomas originales de los libros o las citas de los padres de la iglesia que sea que él presente. Así que lo único que sirve, según él, su libro, es para hacer una evaluación, pero no puede ser una evaluación nuevamente académica. Estamos claros en eso. Sin embargo, ya vimos el precio. Escuchen la otra afirmación. Ya vamos a entrar en... Esto se pondrá, creo que bueno. Después que tenemos otra afirmación que dice lo siguiente: después de considerar los múltiples factores que tuvieron su influencia sobre el obispo de Hipona, o sea, Agustín, cada persona tendrá la oportunidad de decidir si quiere seguir aceptando el calvinismo, entendiendo que estas influencias fueron demasiado extensas, o si continuará creyendo que el gran Agustín concordaba con el apóstol Pablo. O sea, vamos poco a poco. Tenemos una obra publicada que puede ser comprada, puede ser leída, puede llevarnos a renunciar a las doctrinas de la gracia o al calvinismo, pero es una obra de antemano que no puede ser criticada, solo puede ser evaluada por eruditos, pero no se necesita ser erudito para poder entender que el calvinismo viene del paganismo, que son doctrinas heréticas que, como veremos, supuestamente, según esta disertación, provienen del maniqueísmo y del gnosticismo. A mí me parece, ya iniciando, totalmente impropio decir que los que van a comprar el libro no pueden responder de manera crítica, pero sí pueden llegar al conocimiento de entender que la posición de las doctrinas de la gracia o del llamado calvinismo es una herejía y
pueden abandonarlo. Para eso sí sirve el libro. Eso sí lo podemos entender. Bueno, llega usted a sus propias conclusiones con esa aseveración. Vamos entonces a ver un sinnúmero de falacias que se hacen dentro de este libro que nos parecen, con todo respeto y siendo muy honestos, si algo yo espero que me caracterice es la honestidad. Digo las cosas como las creo, no ando dándole vueltas. Y vamos al grano. Vamos a una de las primeras falacias. El sistema calvinista se remonta a las ideas e interpretaciones de los escritos de Agustín, pero no comprende que el fundamento del determinismo de Agustín surge de ciertas filosofías y religiones no cristianas anteriores al cristianismo. Los calvinistas siempre dicen que las doctrinas de Agustín siguen las enseñanzas del apóstol Pablo. O sea que, según Wilson, el sistema o la doctrina calvinista se remonta, tiene su origen, a las interpretaciones de Agustín, cuyo fundamento, cuyo determinismo interpretativo proviene de filosofías y de religiones anteriores al cristianismo. Sin embargo, dice que los calvinistas, no sé en qué sentido lo dice, no puedo saber su corazón, pero lo que afirman, lo que dicen, es que las doctrinas vienen del apóstol Pablo. O sea, lo que está diciendo es que la enseñanza de las doctrinas de la gracia no proceden de la Biblia, proceden de Agustín, y Agustín, a su vez, las tomó de ideas o filosofías o conceptos o un marco religioso pagano. Valga la afirmación tan grande y tan, no sé, no académica. No sé cómo él puede probar eso, pero continuemos. Este libro tiene como objetivo, escuche, su objetivo porque él lo da, desvelar los factores que tuvieron una influencia sobre Agustín y que le llevaron a la teología determinista que expresan sus escritos posteriores. En otras palabras, que ya comienza diciendo que esto no es un trabajo realmente teológico, aunque va a hablar supuestamente de teología. Este es un trabajo más de un psicoanálisis, de evaluar cuáles fueron las circunstancias, el entorno que llevó a Agustín, sea que no se convirtió realmente, porque no entiendo realmente qué es lo que quiere decir, o si realmente posteriormente a convertirse regresa al maniqueísmo y al gnosticismo. La realidad es que San Agustín, para efectos de la audiencia que no sabe acerca de sus datos biográficos, sí tuvo un tiempo, algunos hablan de 9 años, 10 años, donde Agustín asimiló y practicó las doctrinas maniqueas, especialmente en un ambiente totalmente, o en una vida muy desenfrenada, de la cual se arrepiente, obviamente, luego de venir al cristianismo. Así que el calvinismo o las doctrinas de la gracia, una vez más, vienen de San Agustín, pero San Agustín las incorpora dentro de la iglesia o las pasa a la iglesia, obviamente a través de su influencia, pero vienen del paganismo. La teología reformada, que hasta otra cita, escuche, he puesto las citas para que nadie diga que estoy citándolo mal, ahí están. La teología de la Reforma Protestante en el siglo XVI se construyó, o sea, las doctrinas de la gracia o la Reforma es una construcción que tiene como fundamento, pues, nuevamente a Agustín. El fundamento de las doctrinas de Agustín, por medio de Martín Lutero, un monje agustino, y por medio de Calvino, un fervoroso discípulo de Agustín. Así que llegamos a la Reforma Protestante porque tenemos, según él, dos reformadores principales, Martín Lutero y Juan Calvino, que ambos tomaron, bebieron del mismo pozo, y ese pozo, recuerde que es paganismo, son filosofías y religiones heréticas previas al cristianismo. Esto es muy parecido a cuando hemos escuchado que la resurrección de Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo, pues nada, es un refrito
de también religiones antiguas que proponían exactamente lo mismo. Si estamos ante la misma tesis, es un refrito, pero en otra área. Este libro examina cómo Agustín se convirtió de la visión cristiana tradicional de la libre elección en la salvación en su lucha contra el determinismo estoico y gnóstico y regresó a su anterior postura maniquea. Yo no sé si realmente el doctor Wilson entiende que Agustín tuvo una conversión genuina o que realmente logró engañar a un sector del cristianismo, a él mismo, para luego, pues regresar a lo que siempre creyó o abrazó. Próxima cita. Estoy tratando de ponerlos en contexto para que ustedes vean las afirmaciones que se hacen en este libro y la razón por la que estamos respondiendo. En el ámbito del cristianismo, la veracidad de cierta teología no se establece por medio de la antigüedad, sino por su conformidad a la Escritura. Aquí tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo. La realidad es que si vamos a validar un punto teológico o no, esa consideración, ese análisis debe basarse en si lo que se está proponiendo realmente se desprende de las Sagradas Escrituras. Y aquí el punto, no sé por qué irse por las ramas, no se trata de si San Agustín fue en algún momento maniqueo, si participó de la filosofía, del estilo de vida maniqueo, es si realmente las doctrinas de la gracia provienen de las Sagradas Escrituras. Y es obvio que de eso no trata este libro. Este libro de lo que trata es de tratar de poner en nuestra mente que existe al menos la posibilidad, pero él no lo vende como una posibilidad, sino como algo que él puede y que de hecho él entiende que ha probado, que Agustín simple y sencillamente construyó el sistema de las doctrinas de la gracia sobre aquellas ideas que lo influenciaron tan fuertemente, entiéndase el maniqueísmo y gnosticismo, y que eso fue lo que él llevó al seno del cristianismo en su tiempo y con ello afectó a la iglesia y dio paso posteriormente a la reforma protestante. Así que aquí no se salva a nadie porque tiene que ver con la iglesia y en el momento histórico en que lo está colocando tiene que ver con el cristianismo en general. Así que no solamente está hablando del cristianismo reformado o aquellos que tienen una postura dentro del cristianismo de si es reformada, sino toda la iglesia, aún, pues la iglesia católica, apostólica y romana, todos. En la cita continúa diciendo, la teología de Juan Calvino ya cumplió 500 años de antigüedad. Escuche nuevamente, fue derivada directamente de San Agustín, que se extravió del fundamento de la teología patrística. O sea, aquí ya él mismo se contradice. Establece que la veracidad de una teología específica debe establecerse sobre la base de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, su tesis es que la respuesta o las doctrinas de la gracia no proceden de las Sagradas Escrituras, sino que no se conforman a la patrística. O sea, que convierte a la patrística en su autoridad, siendo obviamente las Sagradas Escrituras de quienes los padres de la iglesia predicaban. O sea, mucho más antigua, y donde al final y a la postre todo teólogo, todo verdadero cristiano debería poder basar, sostener, fundamentar su teología solo sobre la Escritura. Continuamos. Próxima cita. Las primeras influencias que tuvo Agustín de Hipona procedieron del estoicismo, el neoplatonismo y el maniqueísmo, que todo el tiempo exactamente lo mismo. Agustín era un maniqueo, estuvo ligado a los gnósticos y eso lo llevó a construir el determinismo que vemos, según él, en la teología reformada. Yo no sé si Wilson realmente, el doctor Wilson, conoce el maniqueísmo y sé que él aborda en su primer capítulo el tema del maniqueísmo, entre otros, porque discute en el libro. La realidad es que el maniqueísmo y la posición o los conceptos
tanto de la deidad, de la creación, los aspectos soteriológicos, antropológicos, en una comparación entre el maniqueísmo y el sistema reformado, las doctrinas de la gracia, la teología bíblica, es diametralmente opuesto y no es lo que nos trae aquí. Hay otros que han comentado sobre eso. Yo me voy a ir sobre otros aspectos, pero eso es un buen punto a tener en consideración. La realidad es que aunque él trata de decir que el maniqueísmo que Agustín practicó fue exactamente lo que luego trae y forma parte de las doctrinas de la gracia, nada más lejos de la verdad. No hay manera de hacer una tabla comparativa entre la cosmovisión, entre el dualismo obviamente maniqueo y la idea monoteísta del cristianismo y así sucesivamente. O sea, es una idea con toda honestidad descabellada desde el principio, y pensar que esto es un trabajo doctoral, pues todavía más. Así que Agustín volvió al pozo, ahí lo dice claramente, de las interpretaciones maniqueas precristianas. La teología reformada moderna defiende sus posturas utilizando los mismos pasajes bíblicos clave que utilizaban los herejes maniqueos. O sea, aquí todavía es peor. No solamente las doctrinas de la gracia o el calvinismo es un sistema construido sobre el maniqueísmo principalmente, sino que utiliza como base los mismos pasajes con su interpretación que usaba el maniqueísmo. Por amor a Dios. Por amor a Dios. Eso es totalmente falso. Yo no sé si al doctor Wilson y a otros académicos se les ha olvidado, sea por ignorancia. Yo quiero pensar que debe ser eso, algún tipo de problema cognitivo en algún punto, que las afirmaciones que hace el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento no se hacen sobre un vacío teológico. Las afirmaciones que vemos del apóstol Pablo cuando habla de la doctrina de la elección, de la predestinación, entre otros temas, proceden de la base antiguo testamentaria. En otras palabras, que la doctrina calvinista o las doctrinas de la gracia se encuentran en el Antiguo Testamento, específicamente la doctrina que más importante entiende él, y de hecho era el punto neurálgico en la antigüedad, era la doctrina de la depravación total, la inhabilidad total o la corrupción radical. O sea, hasta qué punto ese pecado original pasó a toda la humanidad, cuáles fueron sus consecuencias. Estuvieron limitadas solo a Adán y Eva, tuvieron consecuencias sobre la posteridad. Esa doctrina es fundamental y asimismo él lo reconoce, pues de esa postura o de asumir el que el pecado original afectó a todos, y de ahí el hombre ahora tiene una voluntad que la Biblia dice que es cautivo, que es preso de sus propias pasiones y concupiscencias. Pues nada, es algo que se desprende del Antiguo Testamento. Dicho sea de paso, en Romanos, en el capítulo 3, uno de los pasajes que se utiliza para presentar la doctrina de la depravación en la carta a los romanos, si ustedes miran una Biblia con referencia, van a ver que la mayor parte de esos versículos que está utilizando, o esas aseveraciones, debo decir, que está haciendo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante, proceden de los salmos. De los salmos. No se necesita a Pablo para sostener las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia también se ven en el Nuevo Testamento, en el apóstol Pedro, principalmente en Primera de Pedro. Y las citas que Pedro da también, las alusiones, comentarios que Pedro hace en Primera de Pedro, también tienen su génesis en las profecías o en la base antiguo testamentaria. Debo recordarle a los que nos están escuchando que el Nuevo Testamento no se desarrolla en un vacío teológico. Se desarrolla en el contexto de una revelación progresiva, donde podríamos simple y sencillamente postular la depravación total, la inhabilidad total o la corrupción radical solo con el libro de Génesis. Solo con el libro de Génesis. De hecho, si algún día quisieran hacerlo, yo me comprometo a demostrar, solo con el libro de Génesis. No necesito otro libro.
El libro de Génesis, que la depravación total, la inhabilidad total, la corrupción radical, el concepto del pecado original, afectando a toda la posteridad, se halla en el primer libro de la Escritura. Vean esta próxima declaración. Agustín inventó los 5 puntos del sistema calvinista. O sea, no sé a qué responde esta frase, de nuevo, desde el punto de vista que estamos leyendo un hombre que tiene un PhD de una universidad, según algunos, muy prestigiosa. Entonces, yo entendía, y es mi conocimiento, que el tulip de sus letras en inglés procede de aquellos remonstrantes, de aquellos seguidores de Jacobo Arminio, que presentaron unos puntos a ser considerados donde ellos no estaban de acuerdo, y de esos puntos que fueron examinados en el concilio de Dort, o el sínodo de Dort, llevo a decir, pues posteriormente se desprende esos 5 puntos, los famosos 5 puntos del calvinismo. O sea, que no provienen del siglo XVII, no salen de Calvino, porque no los propuso Calvino, se hallan claramente, sí, en la institución de la religión cristiana de Calvino, entre otros escritos, pero no, aquí se nos dice que vienen de Agustín. O sea, todo es forzado a que todo tiene su génesis, su origen en Agustín, y claro está, Agustín ligado al maniqueísmo. Yo, nuevamente, con todo respeto a la audiencia, a los que nos están escuchando, a mí no me parece, y no creo estar equivocado, que estos sean expresiones de una persona en la academia. Porque si algo uno aprende en la academia es que uno debe ser muy cuidadoso con lo que uno expresa y lo que uno dice. Porque uno no puede ir más allá del trabajo que uno ha hecho y de lo que realmente uno puede probar. Y si lo que nos quiere Wilson probar es que Agustín siguió siendo maniqueo o que regresó al maniqueísmo, esto no es un trabajo teológico, es un trabajo psicológico, no sé, llámale como usted quiera, y no prueba absolutamente nada. En todo caso, lo único que probaría es que Agustín pues regresó a posturas paganas. Pero cuidado con comprar la idea, porque aquí lo que está en juego es no que Agustín haya regresado atrás, es que Agustín afectó el cristianismo en el hemisferio occidental. Lo afectó a tal punto que convenció posteriormente a concilios, porque tampoco lo vamos a hacer en este momento dado, pero usted debe tener en cuenta que los conceptos de la soberanía de Dios, de la predestinación, de la elección, que hombres como Pelagio se levantaron en contra de San Agustín, fueron condenados por diversos concilios. O sea, que no solamente San Agustín regresó al maniqueísmo, sino que tuvo una influencia tan devastadora sobre la iglesia que logró que los concilios lo tomaran a él como la base y obviaran lo que él mismo alega, que es que había una uniformidad en el pensamiento de los padres de la iglesia, que ya llegaremos ahí, nada más lejos de la verdad. Continuamos. Escuche, para dicho proyecto, o sea, su tesis, su investigación, leí todas las obras. Quiero que vea el rango cuando uno está haciendo, yo sé que muchas personas en la audiencia posiblemente pues no han llegado a hacer un trabajo, una tesis, ya sea a nivel de maestría, a nivel de doctorado, pero cuando se va a hacer un trabajo de investigación, porque eso es una tesis, un trabajo de investigación, hay una problematización, o sea, hay unas circunstancias que deben ser expuestas, porque cuando hacemos investigación sabemos que nos vamos a encontrar con ciertos parámetros de dificultad en el proceso de aquello que vamos a estar investigando. Y también se tiene que delimitar, se tiene que restringir nuestra investigación
a cierto marco, a cierto punto, sea en la historia, porque no tenemos tampoco el tiempo para investigar el universo, ni tenemos todo el universo a nuestro haber para poderlo estudiar. Así que los trabajos de investigación, por lo general, son limitados a un espacio determinado, a un tiempo. Digamos, un estudiante quiere hacer un trabajo de tesis donde quiere ver cuál era el concepto, cómo se interpretaba, cómo se veía el hombre inicuo o el hombre de pecado en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Por lo general, pues podía decir, pues lo voy a delimitar a cómo se veía en la patrística, en los padres primarios, en los principales, de los primeros años. Alguien podría decir, pues mira, yo lo voy a hacer no sé, dentro de este periodo en la era medieval, o voy a ver cómo se ve o cómo se ha interpretado el hombre de pecado en el siglo XVIII y XIX, por ejemplo, pero no puede ser en el universo. Sin embargo, él ha leído todas las obras, cartas, sermones existentes de San Agustín de manera cronológica. Él ha leído todo, y no solamente todo, todo en orden, por fecha. Escuche bien, ve el rango, cómo él va a comparar. Y las comparé con las diversas creencias religiosas y filosóficas sobre el destino y libre albedrío desde el año 2000 antes de Cristo hasta el 400 después del Cristo. Escuche bien. El doctor Wilson se leyó todas las obras y todos los trabajos y todos los sermones de Agustín. Serán los que están disponibles, porque ya veremos que eso no existe. No existen todas las obras de los padres de la iglesia. No las tenemos, no las poseemos, ya explicaré. En segundo lugar, las lee en orden cronológico. Todos sabemos que cuando estamos trabajando libros antiguos hay diversas opiniones y a veces no hay consenso sobre la datación de un libro. Y no solo eso, a veces hasta sobre la autoría, sobre si realmente ese escrito le corresponde la autoría a X o Y persona. Sino que encima de eso, él hizo una comparación y una evaluación que abarca un periodo de 2400 años, donde él va a comparar lo que Agustín asevera, los escritos de Agustín, con todas las obras filosóficas y religiosas en un espacio de 2400 años. ¿Es un trabajo abarcador o son palabras de alguien que está presumiendo? No sé. También leí los primeros autores cristianos, los primeros padres de la iglesia. En una parte dice que leyó por lo menos los padres de los primeros 400 años. ¿Cuál es el problema? No contamos con todas las obras de los padres de la iglesia. Punto. Quien diga que ha leído todas las obras de los padres de la iglesia, que he escuchado a algunos aseverar no solamente que leyeron todas las obras de los padres de la iglesia los primeros años, sino que hasta la leyeron 7 veces. Yo debo entender con todo respeto, y lo he dicho público, que es que o no sabe, no entiende, ignora, es presumido, todas las anteriores, porque no existen, no tenemos todas las obras de los padres de la iglesia. De hecho, hay obras que sabemos sus títulos porque se mencionan dentro de otra obra, pero no están los manuscritos y hay diferentes razones por las que no los tenemos. Tenemos obviamente la caída del Imperio Romano, específicamente la parte occidental, las guerras, todo lo que hubo, las invasiones bárbaras, los incendios en bibliotecas, guerras y conflictos religiosos. Se ha perdido gran parte del material. Así que decir que conocemos todo el material de los padres de la iglesia es falso. No solamente dentro de la comprensión de lo que atiende esta tesis, sino cualquiera que quiera decir que todos los padres dijeron, no podemos hablar por todos los padres. Nuevamente, cuando hacemos una tesis doctoral, solamente podemos referirnos, solamente podemos hablar de la literatura revisada. Porque nosotros no lo hemos revisado todo cuando estamos haciendo un trabajo académico. Quien está haciendo la tesis solo puede hablar de la literatura revisada.
pues no puedo hablar del universo, porque él no tenía todo el universo, ni él tuvo el tiempo para examinar todo el universo. No solamente eso, sino que otro de los problemas que tenemos son, pues obviamente, la limitación en la preservación de muchos de esos documentos. Muchos de esos manuscritos pues son muy antiguos, tan frágiles, se han deteriorado y no están necesariamente para que cualquier persona pueda examinarlo. ¿Ok? Así que no están disponibles para todo el mundo. Segundo punto. No solamente no tenemos todas las obras de los padres de la iglesia, tampoco han sido todas las obras traducidas. Y la razón es que, bueno, pues estamos hablando del griego antiguo, latín, siriaco y armenio. Requieren de eruditos realmente especialistas en lenguas antiguas y las traducciones son sumamente costosas. Y ustedes saben que estamos en un tiempo donde nadie emplea ni invierte recursos a no ser que haya, lamentablemente, alguna ganancia en el mundo en el que vivimos. Así que hay muchas obras que ni tan siquiera están traducidas. Número uno, no tenemos todas las obras disponibles y las que están disponibles no todas están traducidas que podamos necesariamente poder trabajar con dichas obras. Muy bien. Hay muchos desafíos y ya hemos dado algunas de las explicaciones. No solamente son costosas, sino hay una complejidad teológica y lingüística. Pues también requieren de que el traductor pues comprenda la cuestión rigurosa, conozca el tema de lo que se está tratando y la realidad es que hay un número limitado de expertos en la patrística para poder trabajar muchas de estas obras. Así que nuevamente lo que le estamos mostrando a vuelo de pájaro es que estas aseveraciones de que yo me leí todo y que lo comparé con todas las religiones y filosofías, no sé qué decir. Si ustedes quieren pensar que eso fue lo que él hizo, yo entiendo que aquí hay presunción, que se está exagerando, y eso me hace pensar que no es un trabajo académico. Claro, ya sabemos, pastor, el propio libro que usted leyó dice que usted no puede criticarlo. Primero, porque usted tampoco es erudito. Segundo, porque usted acaba de aseverar que usted no se ha leído su tesis, ni tampoco la voy a comprar, no voy a gastar $200. Si alguien quiere comprarla y enviarla, envíeme un email, yo le envío mi dirección y con gusto envíemela. Yo la puedo revisar, no tengo ningún problema en revisarla, pero no voy a gastar mi dinero en eso. Ni tampoco le voy a decir que usted lo gaste. Si usted quiere hacerlo, ese es su problema. Leyó todo cronológicamente. Pues mire, hermanos, la realidad es que no sabemos con certeza el año de la datación de todas las obras. No lo sabemos. Así que, bueno, voy a tratar de avanzar aquí porque quiero llegar a otros puntos más importantes y veo que me estoy tomando demasiado tiempo. Vamos a darles un ejemplo de por qué los padres de la iglesia no deben ser puestos como autoridad más allá. Recuerden que Wilson mismo establece que la veracidad de una postura teológica debe basarse en las escrituras. Sin embargo, él va supuestamente a derribar los cimientos del calvinismo usando la patrística. No las escrituras, la patrística. ¿Son los padres de la iglesia autoridad? ¿Podemos confiar ciegamente en los padres de la iglesia? La contestación es no. Por ejemplo, en mi trabajo de investigación en escatología, cuando estaba estudiando la datación del libro de Apocalipsis, me encontré con que el libro de Apocalipsis principalmente su datación se desprende de Ireneo.
cuando empiezo a ver los trabajos de Ireneo, entiendo y comprendo que comete diferentes errores y errores que a nuestro juicio son crasos, son grandes y que pues no sé cómo es que puede ser, luego de presentar los errores que vamos a ver, puede ser utilizado como una fuente confiable históricamente. ¿Por qué? Ireneo dice que nuestro Señor Jesucristo nació alrededor del año 41 del reinado de Augusto. Para efecto de la audiencia, Augusto inició reinando en el año 27 a.C. y reinó hasta el año 14. La realidad es que Jesucristo nació en días de Augusto. Eso lo vemos, por ejemplo, claramente en el Evangelio de Lucas. Dice que Jesucristo nace en los días de Augusto. ¿Cuál es el problema? Que Augusto reinó 41 años y que ese último año sería el día 14. O en otras palabras, que está colocando el nacimiento de Jesucristo en el año 14 después de Cristo. Hay un error de no menos de 18 años. ¿Por qué? Porque ese mismo Evangelio de Lucas nos dice que Jesucristo también nació en días de Herodes el Grande. Y sabemos que Herodes el Grande murió en el año 4 antes de Cristo. Por lo tanto, hay un margen solo en el nacimiento de Jesucristo de 18 años. A esto tenemos que sumarle que Jesucristo murió de una edad de 50 años. Murió a los 50, o sea, si usted creía que Jesucristo había muerto a los 30, 33 años, no, Jesucristo no murió a los 33 años, según Ireneo, murió cuando tenía 50 años. Y lo interesante de esto es que la base de esos 50 años que tenía aproximadamente edad, parten de su interpretación de Juan capítulo 8, versículo 57. Y no solamente eso, Ireneo dice que esa aseveración o ese entendimiento acerca de la edad de Jesús provenía de los presbíteros de Asia, que habían recibido o habían escuchado esa enseñanza directamente de Juan el apóstol. O sea que el apóstol Juan no sabía que Jesús tenía la edad que tenía, pero posteriormente se habrá dado cuenta y bueno, pues en su trabajo en el Asia Menor se lo comunicó a los presbíteros y eso es lo que nos está diciendo Ireneo. Lo que significa también que el ministerio de Jesús, que generalmente es conocido, que dura aproximadamente de 3 a 3 años y medio, no. Ireneo entonces con esto está afirmando que si Jesús inicia su ministerio aproximadamente a los 30 y termina o muere a los 50 años, entonces el ministerio de Jesús duró 20 años. Yo no voy a seguir haciendo mención de cosas que Ireneo dijo que son incorrectas. Mi razón para traer Ireneo en este caso no es destruir Ireneo. Ireneo hace un gran trabajo en muchas cosas, en su obra contra herejía. Solo decir que los padres de la iglesia no son autoridad. Ellos son falibles. Ellos no fueron divinamente inspirados por Dios. Así que debemos tener mucho cuidado en querer utilizar a los padres de la iglesia como la fuente primaria para nosotros establecer una doctrina. No, si vamos a establecer una doctrina, como él mismo recoge, como él mismo asevera, como el doctor Wilson afirma, debe basarse en las Sagradas Escrituras. Recuerde que las Sagradas Escrituras, la Biblia no es un libro, es una colección de libros. Tenemos 66 libros donde podemos encontrar coherencia, consistencia, correspondencia y no contradicción entre los mismos. Por eso cuando hablamos del principio de la sola escritura y usted oye a alguien diciendo, no, pero es que la Biblia es un libro, necesitamos algo más que lo apruebe. Óigame, pues usted no conoce su Biblia no es un libro, es una colección de libros. Escrito por aproximadamente 40 autores que abarcan un periodo de unos 1400 a 1500 años y así sucesivamente. Entonces sí, podemos comparar escritura con escritura
Y no hay ningún problema en que podamos ver el apoyo que se dan cada uno de esos autores porque escribieron en tiempos diferentes, en circunstancias diferentes y así sucesivamente. O sea que la Biblia sí se puede corroborar a sí misma porque no es un libro, no navegamos en círculo. Son 66 libros, es una colección de libros. Así que veamos las cosas como son o digámoslas como son, porque cuando nos conviene afirmamos una cosa y cuando no afirmamos la otra. Ahora, el punto importante, y aquí espero avanzar un poco, es si los padres apostólicos realmente nunca hablaron sobre las doctrinas de la gracia. Realmente eran uniformes y según él nunca hablaron de ninguna de estas doctrinas. Fue Agustín quien malinterpretó. Pues saben que este trabajo que él hace, que él afirma, hagan su trabajo, esto es un refrito. Ya otros han propuesto lo mismo y saben qué es lo terrible para mí, que en la investigación uno encuentra que la mayoría de las propuestas escritas donde se establece que el cristianismo proviene del maniqueísmo y así sucesivamente, principalmente vienen de personas que son ateas, agnósticas, escépticas. O sea, que no entiendo, o usted debe entender y tener mucho cuidado con validar algo que usted podría estar simple y sencillamente contento con el librito del Dr. Wilson, porque según usted ha encontrado la pieza importante para refutar las doctrinas de la gracia. Pero al comprar el paquetito, al comprar la idea completa, usted está ligando conceptos que son claramente bíblicos, que no vienen del maniqueísmo, y los estás asociando al paganismo. Y aquí yo quiero que toda la comunidad cristiana entienda, porque no podemos ser tontos. Es mucho lo que se pierde, es mucho lo que está en juego. No está en juego arminianos versus calvinistas. Está en juego el que si realmente la propuesta de las doctrinas de la gracia provienen del maniqueísmo, son gnosticismo. Una vez ya validamos eso y lo damos por bueno, como la realidad es que no provienen del maniqueísmo, provienen de las escrituras, estaríamos diciendo básicamente que nuestras sagradas escrituras, nuestro evangelio, pues son un reflejo, igual que San Agustín, de aquellas ideas previas al cristianismo. Nuevamente el refrito de que Jesucristo es aquella deidad ya propuesta en otras religiones, que habría de resucitar, bla, 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 bla. Ustedes han escuchado mucho sobre eso, no me voy a quedar aquí. Dave Hunt dice lo siguiente, porque no es solamente Wilson, hay diferentes personas que postulan algo similar o parecido. No necesariamente contra el cristianismo o contra Agustín con relación al maniqueísmo, sino de que las doctrinas de la gracia no se hallan en los padres de la iglesia. Por ejemplo, aquí hay una cita de Dave Hunt y dice: Agustín murió en el año 429 después de Cristo y hasta su época al menos no hay la más mínima, escuche bien, la más mínima evidencia de que ningún cristiano haya, debe decir, señalado alguna vez, haya soñado, alguna vez con una propiciación solo para los elegidos. O sea que no hay nada en los padres de la iglesia que hable acerca de un concepto donde Dios predestina la salvación de individuos que fueron elegidos. No voy a leerlo completo. Usted puede posteriormente pausar el video y ver la cita, por eso es la presentación más que otra cosa. Escuchen aquí otra afirmación. Esta es de Alfonso Ropero. Él tiene diferentes obras sobre los padres apostólicos, o sea, obras en patrística. Solo voy a señalar o voy a leer el principio. Nuevamente la cita, usted luego puede leerla completa. Es cierto que en los padres apostólicos no aparecen los grandes temas teológicos de la elección, y así sucesivamente. ¿Es eso cierto? Bueno,
Yo no pretendo haber hecho un trabajo completo sobre toda la patrística. Es un trabajo muy extenso. No creo que tendría el resto de mis días y lo que me queda de vida para poder hacerlo. Es muy extenso. Pero algo he trabajado y dentro de mi biblioteca limitada, aquí les muestro la evidencia que yo encontré. ¿Existe evidencia o no existe evidencia? Clemente de Roma, año 35 al 108. Perdón, Clemente de Roma, año 35 al 99. Su obra, Epístola a los Corintios. Leo la cita. Finalmente, que el Dios omnisciente, Señor de los espíritus y de toda carne, que escogió al Señor Jesucristo y a nosotros por medio de él. O sea, que Dios nos escogió en Cristo. Ese es el lenguaje de Efesios capítulo 1, entre muchos otros pasajes. Como un pueblo, o sea, que escogió a personas para formar un pueblo. Y dice, como un pueblo peculiar. Ignacio de Antioquía, 35 al 108 después de Cristo. Comienzo la cita. Ignacio, que también se llama Teóforo, a la iglesia que está en Éfeso, en Asia, merecidamente muy feliz, siendo bendecida en la grandeza y plenitud de Dios Padre. Escuche. Y predestinada antes del principio de los tiempos. O sea que la predestinación obviamente se dio, como dice la Escritura, en Efesios capítulo 1, antes de los tiempos, o como se dice en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 en adelante, que Cristo es el Cordero inmolado, que había sido ya destinado antes de la fundación del mundo. San Agustín, del año 100 al año 165. Estamos en el siglo II. Abro cita, su obra en su diálogo con Trifón. No somos, pues, una plebe despreciable, ni una tribu bárbara, ni una nación de carios o frigios, sino que a nosotros nos escogió Dios. A nosotros nos escogió Dios. ¿Estaban estas palabras en labios de los padres de la iglesia? ¿O fueron estas palabras predestinación, elección, incorporadas posteriormente? Les estoy mostrando. Solamente esto es evidencia histórica de que estas palabras estaban. No estamos haciendo un estudio completo dentro del contexto de cómo podrían interpretarse cada una de estas aseveraciones, sino si realmente existe evidencia de estas expresiones que vemos exactamente en los evangelios, en las cartas de Pablo, de Pedro, formuladas por los reformadores, si existían esas aseveraciones en los padres de la iglesia. Y no lo estamos haciendo porque los padres de la iglesia sean autoridad, sino simple y sencillamente para mostrar que es falso, que existe realmente evidencia de que este lenguaje ya existía. Por ejemplo, pasamos entonces aquí a Ireneo, año 140 al 202. Dice, es indecente decir que el Dios supremo, libre y dueño de sus acciones, escuche lo que va a decir, es indecente decir que el Dios supremo, libre y dueño de sus acciones, ha tenido que someterse a la necesidad de modo que haya debido ceder en aquello que no consentía. De esta manera la necesidad sería mayor y más soberana que Dios, estableciendo la completa soberanía de Dios. Ya al final de esa cita dice, puesto que hemos sido predestinados a existir, o sea, a nacer de nuevo, a venir a la vida, a estar en Cristo, cuando aún no existíamos, según el preconocimiento del Padre, y comenzamos a existir por el ministerio del Verbo, entiéndase Jesucristo, en los tiempos prefijados, o sea, cuando Dios así lo había determinado. Ese lenguaje no es parte del lenguaje de las doctrinas de la gracia. Clemente de Alejandría, años 150 al 215. En su obra Protréptico,
Dice, en efecto, aunque las cabras de los mitos enseñaban que los frigios son antiguos, aunque también los poetas escriben que los arcadios fueron anteriores a la luna, aunque incluso algunos hayan soñado que la tierra de los egipcios fue la primera en alumbrar dioses y hombres, sin embargo, mire lo que va a decir, antes de este mundo no existió ninguno de ellos, sino que antes de la fundación del mundo existimos nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los que fuimos engendrados primero por Dios, porque era necesario que viviéramos en Él. Está hablando de la iglesia, está hablando de los cristianos. El mismo Clemente Alejandría, en sus extractos de Teodoto, dice, cita, por ello se dice con razón que la iglesia fue elegida antes de la fundación del mundo. El mismo Clemente de Alejandría, en su obra Pedagogo, asevera lo siguiente, dentro de la cita dice, esta palabra profética se refiere simbólicamente a nosotros, destinados ante los ojos de Dios a la fe antes de la fundación del mundo. O sea, fuimos, mire lo que dice, destinados ante los ojos de Dios a la fe. Eso es Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Estromata, Clemente de Alejandría, otra obra. Porque no es decoroso que el que es ya amigo de Dios, el que Dios predestinó antes de la creación del mundo para ser inscrito en la suma adopción final, caiga en los placeres o temores y se encuentre ocupado en la contención de pasiones. Orígenes. Ya aquí vamos del año 100, del siglo II al siglo III. Al final de la cita lo puse en negrillas para que se haga más cómodo. De acuerdo con la presciencia y predestinación de Dios sobre aquellos a quienes Dios también conoció de antemano y preordenó para ser conformados a la gloria de Cristo. Eso es Romanos capítulo 8, versículos 29 al 30. Noviciano. Estamos ahora en el siglo III completamente. El tratado de Noviciano sobre la Trinidad. La parte en negrilla, iniciando, dice, Él es glorioso en la predestinación y que esta predestinación fue antes de la fundación del mundo. Manténgase el orden y antes de él un número considerable de hombres estaba destinado a la gloria. No dice todos, un grupo estaba destinado a la gloria. Eso no es elección. Al final de esta cita dice, pues puesto que en Dios está dispuesto el orden de todo. El orden de todo. Eso es determinismo, pero no es el determinismo estoico, no es el determinismo pagano. Es que el Dios que crea, encausa, dirige su creación. ¿Quién crea sin propósito? Pues, puesto que en Dios está dispuesto el orden de todo, tanto de las personas como de las cosas, se dirá que muchos fueron predestinados antes de esta predestinación de Cristo a la gloria. Atanasio de Alejandría, del siglo III al siglo IV, y termino con esta cita. ¿Cómo pues nos eligió antes que existiéramos? Sino porque, como él mismo dice, en él estábamos representados de antemano. ¿Qué representados de antemano? Que la obra de Cristo era una obra en particular. ¿Por quién? Por los que eligió.
En negrillas usted puede ver que se usa la expresión nos predestinó a la adopción y nos predestinó a una herencia. ¿Dónde están esas expresiones en la Biblia? Efesios capítulo 1, versículos 1 al 14, en el capítulo 1. Mira, hermano, yo ya he consumido muchísimo tiempo. Voy a parar aquí con un último punto. Hay muchas cosas que podríamos decir. No pretendo decirlo todo. Tal vez una de las cosas que debería llamarnos la atención y debería también alarmarnos es que si hay un padre de la iglesia que presentó las obras más contundentes contra el maniqueísmo, fue precisamente Agustín. En pantalla son las obras que yo conozco. No sé si hay otras obras más, pero estas son las que conozco. Están en español. Puedo proveerles el enlace para que las puedan ver en español. Ahí están en pantalla. Hay 9 obras y son trabajos, algunos de ellos extensos, refutaciones de San Agustín contra las enseñanzas maniqueas. Si alguien podría contrarrestar la enseñanza maniquea, era Agustín, por la misma razón que Ken Wilson reconoce en su libro, porque durante unos años él practicó, aceptó el maniqueísmo. Fue el maniqueísmo tan fuerte en la vida de Agustín que la gracia de Dios y la obra de Dios realmente no lo salvó del maniqueísmo. Porque la tesis de Wilson, del doctor Wilson, a mí no me queda claro si realmente tuvo una conversión real. Lo que sí me queda claro es que Agustín, según Wilson, regresó al maniqueísmo. No sé cómo pudo hacerlo siendo cristiano, debatiendo contra ello. Y no solamente ello, sino influenciando todo el cristianismo, al menos del hemisferio occidental, al punto de lograr posteriormente que concilios estuviesen de acuerdo con Agustín y condenasen el maniqueísmo o el pelagianismo. ¿Les parece a ustedes, con toda honestidad razonable, que Pelagio, un contendiente de San Agustín, no haya sacado esto antes? Hubiese sido muy fácil para Pelagio debatir con Agustín si hubiese ido a Oxford y él le hubiesen podido educar o mostrar que Agustín era un maniqueo y que todo el determinismo, esa soberanía según algunos cerrada, esa elección incondicional, provenían de que realmente San Agustín nunca claudicó o nunca se apartó, al menos totalmente, del maniqueísmo. Pobre Pelagio. Si Pelagio hubiese sabido esto, hubiese ganado el debate. No solo ello, sino que pasó en los concilios, que no es parte de nuestra discusión nuevamente, pero previamente lo mencioné. ¿Cómo condenaron el maniqueísmo y el pelagianismo? Si realmente todos los padres estaban de acuerdo en que realmente existe una voluntad completa y libre, ¿por qué entonces condenaron aún el semipelagianismo? No sé, hermanos, me quedan muchas dudas. No lo sé todo, pero no tengo que saberlo todo, ni ustedes tienen que saberlo todo. Nosotros no partimos nunca en ninguna rama del saber de saber todo, sino de saber muy bien nuestras bases, para con esas bases que son las escrituras, poder juzgar entonces los demás aspectos, sean de la vida o aspectos teológicos. Hasta aquí
de momento mi presentación, Pastor Will. No sé cómo volverlo, pero aquí estamos. Muchísimas gracias, doctor Ufat, por la exposición. Hemos recibido un sinfín de comentarios. Muchísimas gracias por el tiempo. Ahora vamos a celebrar una sesión de preguntas y respuestas con la audiencia. Podéis, hermanos, dejar vuestras preguntas por el chat. Y quisiera, antes de entrar en la sesión del chat, de preguntas y respuestas, Q&A, que tenemos aquí hoy con nosotros bastantes canales. Hay bastantes comunicadores cristianos aquí conectados viéndonos en vivo. Quisiera simplemente recomendaros sus canales para que podáis seguirlos. Aquí con nosotros está el canal del doctor Enuel Hernández, un amigo, entiendo yo, del doctor Ufat. Está Biblia en Contexto, nuestro hermano Winston Medina, David Silva de Biblia Libre, Cápsulas de Teología, donde está Jairo, Predicador Expositivo, Cristianismo Inteligente, doctor Carlos Moore también conectado, que podéis suscribiros a su canal. Retando Paradigmas está aquí también hablando. Jaque Mate para Ateos, que estaré próximamente con ellos haciendo un programa sobre la predestinación. Rincón de Teología y el canal de Steven. Por tanto, animaros también a suscribiros a estos canales que están aquí hoy viéndonos, comentando, y es cuestión de simplemente buscar sus canales en YouTube. Y gracias, hermanos, también por habernos seguido hoy en el vivo. Así que lo que vamos a hacer ahora es entrar en materia, ¿ok? Preguntas y respuestas. Adelante, vosotros, hermanos, podéis lanzarme vuestras dudas, ¿de acuerdo? Y espero que el tiempo haya sido hoy edificante. Pues la primera pregunta sería, doctor Rufat, simplemente alguien preguntando, ¿cuáles serían las diferencias clave entre Agustín y Pelagio? Repito la pregunta para que los hermanos oigan bien. ¿Cuáles son las diferencias clave entre Agustín de Hipona y Pelagio? Bueno, la contención en términos de la voluntad del hombre, en términos del pecado original. Tal vez debamos empezar diciendo que la situación que ocurre entre Pelagio y Agustín tiene que ver con unas expresiones que hace Agustín en sus llamadas confesiones, donde Pelagio va a entender que Agustín ha hecho una expresión equivocada porque le ha pedido a Dios que le dé el poder para poder cumplir con lo que Dios demanda. Para Pelagio, todo lo que la Biblia señala que debemos obedecerlos porque tenemos la voluntad para hacerlo. Agustín partía de que aunque Dios manda lo que quiere, no obstante el ser humano, luego de la caída, no posee una voluntad libre, sino tiene una inclinación hacia el pecado. Y le pide a Dios que con lo que él demanda, que entiende que es su voluntad y que es su deber hacerlo para que le vaya bien, le pide que Dios en su gracia lo capacite para poder hacerlo. Y eso no le agradaba a Pelagio. Aquí el problema consiste en que en una mala interpretación de cuál es el propósito de la ley. Y aquí hablamos de teología y no de especulaciones psicológicas sobre cambios en Agustín o situaciones que pudieron influenciarlo. Aquí la situación que nos trae a colación es que la realidad es que la Biblia presenta que el pecado original, según las Sagradas Escrituras, trastocó toda la humanidad. Base de ello escritural claramente la tenemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21, donde la escritura establece que por causa del primer pecado todos los hombres pecamos. De hecho, Pablo hace dos aseveraciones que son, escuche bien, irrefutables. Irrefutables que no son, usted no las puede negar. Porque son, fíjese, ni tan siquiera las trae teológicas, las trae de manera empírica, se prueban por experiencia. ¿Cuáles son las dos experiencias que Pablo presenta o el Espíritu Santo a través de Pablo? Número uno, todos los hombres pecan. Si el pecado original no afectó a todos los hombres, entonces deberíamos esperar hombres que no pequen, que tengan la capacidad, como el primer Adán, de poder obedecer a Dios en todas las cosas y hallar, pues no sé, una bendición por causa de no pecar. Eso no existe. En segundo lugar, todos mueren. La propia muerte, empíricamente, es evidencia de que todos hemos sido manchados por el pecado. Y de hecho, déjeme decirle para aquellos, y sé que este no es el punto y no me quiero desviar, aquellos que piensan que es que el pecado se desarrolla en algún punto posterior a nuestra vida, que los niños mueren.
No es que mueren los adultos, es que todos mueren. Son dos realidades innegables e irrefutables que la Escritura establece con toda claridad de que el pecado original nos afectó a todos. Pelagio entendía que no. Pelagio entendía que el pecado de Adán afectó a Adán y a Eva, pero que todos los seres humanos posterior a Adán seguían naciendo de la misma forma y manera en que Adán fue creado por Dios. Nada más lejos de la verdad. Nada más lejos de la verdad. De hecho, cuando uno va a la Escritura, Génesis capítulo 3, podría uno pensar solo leyendo el capítulo 3 y viéndolo por capítulos, porque la Biblia ni tenía con los capítulos, ni los versículos, ni las perícopas o esos encabezados. Si uno continúa la lectura, no se da cuenta. O sea, si uno mantiene los capítulos y para en el capítulo 3, podría pensar que el pecado tuvo unas consecuencias directas sobre Adán y Eva y que nada se habla aparentemente de la posteridad, aunque claramente sí, porque de ahí en adelante las mujeres darían con dolor a luz sus hijos, y yo no creo que dolor simple y sencillamente o llanamente solo signifique dolor en el parto, sino dolor en la crianza de los hijos, porque algo que le fue encomendado, y debemos entender, porque si vamos a hablar de teología y no de cuestiones subjetivas, es que si algo le fue encomendado a Adán y Eva antes de la caída, en Génesis 2:24, fue el levantar hijos para la gloria de Dios. ¿Dónde se desarrollarían esos hijos? Génesis 2:24 dice que se desarrollarían en el contexto del matrimonio y de esa familia interna. Pero ahora esos hijos que nacerían, por eso en el capítulo 4, ¿qué tenemos? La contención entre dos hermanos. Y una contención entre dos hermanos que representan de antemano una ruptura que se da por causa del primer pecado. Porque si algo se desprende de Génesis capítulo 3, versículo 15, no es solo la idea del Mesías que vendría, del segundo Adán, como lo llama el Nuevo Testamento, que vendría a recuperar, a restaurar lo que el primer Adán perdió, que no es otra cosa que el Salmo 8, y el Salmo 8 es interpretado en Hebreos capítulo 2 como siendo Cristo. La idea representativa de que cuando Dios crea a Adán y coloca en Génesis capítulo 1 y le da autoridad para sojuzgar todas las cosas, allí estaba representado, allí estaba Cristo. Y Cristo vendría a tomar lo que el primer Adán perdió. Amén. Eso es de que se trata Salmos capítulo 8 y nuevamente Hebreos capítulo 2 interpreta que el Salmo 8 se cumple en la vida de Jesucristo. Amén. Entonces, no estamos hablando de cosas subjetivas. Si a usted le parece, si usted cree o no, la Biblia las afirma. Es cuestión de aceptarlas o contender contra lo que la Biblia dice. Vuelvo y resumo, mucha información. Pelagio entiende que el pecado original no afectó a la posteridad. Agustín partía. El pecado original nos afectó a todos. Nos afectó a todos de tal manera que aún él siendo creyente, le pide a Dios que le asista, que le ayude para él poder vivir una vida que agrade a Dios. Decía, y no completé el pensamiento para cerrar, que un problema que existe en nuestras iglesias es que hay una mala comprensión del propósito de la ley. Gálatas capítulo 3 establece con toda claridad que la salvación nunca se colocó sobre la base de la ley. En otras palabras, que la ley no está allí para decirle al hombre que él tiene la capacidad de cumplir. Los judíos dicen que hay en el Antiguo Testamento 613 mandamientos o mitzvot. O sea, el Antiguo Testamento no se nos dio para decirnos, mira el rango y todas las áreas en que tú como ser humano tienes el potencial de poder agradar a Dios. Todo lo contrario. El verdadero propósito de la ley es exponernos ante un cuadro abarcador en todas las áreas de la vida donde incumplimos si no damos el grado. ¿Por qué? Para mostrar nuestra pecaminosidad y, según la gracia de Dios, poder llevarnos a Cristo. Entonces tenemos una mala comprensión como Pelagio, y la tienen muchos, de entender que cada vez que la Biblia dice algo, significa que yo tengo el poder de poder cumplirlo. No, yo no tengo el poder de poder cumplirlo, ni aún siendo cristiano. De hecho, la Biblia dice que antes de la caída es la altivez de espíritu. Wow, qué respuesta. Gracias, excelente. Muy clara la respuesta, con mucha Biblia también, y gracias, excelente. Saludamos antes de la siguiente pregunta, que le vamos a pedir que responda a la siguiente afirmación
¿Qué diría usted en cuanto a si el calvinismo es herético? Esto será la siguiente pregunta. Simplemente quisiera saludar a 3 canales más que me han escrito estando aquí online. Charles Michelin, podéis suscribiros. Radio Shanghai y Kevelex, que está ahí recién entrando desde Oklahoma. Así que la pregunta ahora, querido doctor Rufat, es, ¿cómo respondería usted ante la siguiente afirmación? ¿El calvinismo es herético? Mire, el calvinismo no es herético. No requiere ni del Nuevo Testamento. Si ustedes leen el libro que está publicado en Amazon, claro, ya sabemos, y nuevamente solo para refrescarle a aquellos que están, que aunque uno haya comprado el libro, yo lo compré en inglés y en español, no puedes criticar el libro porque es un condensado, es un resumen. Y claro, se necesita ser experto y todo este tipo de cosas. Y a mí de plano, y no me quiero salir, me parece ridículo escribir algo donde uno le está diciendo a la persona, vas a leer lo que vas a leer, pero no me critiques. Pero escuche bien, no solamente no me critiques, no tienes la capacidad y el nivel para criticarme, pero sí tienes la capacidad y el nivel para entender que el calvinismo es una herejía y decidir salirte. O sea, que alguien me explique. O sea, no puedo entender una cosa, pero sí puedo entender la otra. El calvinismo no es herejía, ni se basa en el maniqueísmo, se basa en la teología antiguotestamentaria. Lo he dicho y lo repito, y de hecho a cualquiera que me esté escuchando le lanzo el reto públicamente. Yo no necesito el Nuevo Testamento. Yo puedo usar cualquiera de las 3 divisiones del Antiguo Testamento para probar que la doctrina más importante que el mismo Wilson reconoce en su libro, que es la doctrina de la depravación total, la inhabilidad total o la corrupción radical, yo la puedo presentar solo, lo estoy diciendo públicamente, eso es mi boca, solo usando Génesis, usando solo Deuteronomio. Puedo usar solo el libro de los Salmos, o escoja usted, lo puedo hacer en Isaías, lo puedo usar con el profeta Jeremías o lo puedo sostener con Ezequiel. Miren lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo para efecto de los que nos escuchan es que se sostiene de toda la Escritura. De hecho, ya lo había dicho previamente, la doctrina que encontramos en el Nuevo Testamento no descansa en un vacío teológico, descansa en esa revelación progresiva que inicia con los libros de Moisés en el Antiguo Testamento. Entonces querer decir que el calvinismo es una herejía, yéndose por las ramas a un estudio de una persona que, de nuevo, no me parece una obra teológica, sino más una obra psicológica. Alguien está interpretando qué llevó a Will Graham, qué llevó a Rufat a tener esta apertura. Lo que pasa es que cuando él tenía 5 años, él se cayó de la bicicleta y eso es teológico, hermano. Es que usted tiene que entender que era católico y entonces como él es católico y él le rendía culto a doña Teresita de la Mangana, pues por eso es que eso no es un trabajo teológico, eso es subjetivo. Y en un trabajo académico a nivel doctoral, la subjetividad sobra. Las cosas hay que probarlas. Y lo que no se puede probar, uno debe ser honesto y solo aclarar, solo decir que a uno le parece que pues, él pudo haber sido influenciado, pero llegar categóricamente a afirmar no solamente una influencia, sino realmente que él trastoque el cristianismo y luego decir que todo el cristianismo en los padres de la iglesia que todos corren parejo unilateralmente. Mire, hermano, perdóneme honestidad, eso es ridículo. Eso no lo tenemos ni en el Nuevo Testamento. La realidad bíblica en el Nuevo Testamento es que la iglesia tuvo diferencias, aún las tuvieron los apóstoles. ¿Qué surge en Hechos capítulo 15? ¿No es el que algunos, al menos en principio, se corrigen, pero tenían dificultad en entender si los gentiles debían pasar a formar parte de la iglesia? Eso no eran herejes. Eran aún los propios discípulos de Jesús que tenían todavía lagunas, diferencias, no habían entendido porque estamos en un proceso de discipulado. Y les recuerdo, por si a usted le sorprenden los títulos, a mí los títulos no me dicen nada. Yo no soy autoridad. Dios me ha permitido simple y sencillamente por su gracia poder completar
algunos estudios académicos. Esos son logros académicos. La autoridad es la escritura. Amén. Entonces, mucho cuidado, porque el calvinismo no se sostiene ni de Calvino, ni de Lutero, ni de San Agustín. No es una cuestión paulina, ni petrina. Está en toda la escritura. Yo puedo sostenerla solo con Moisés. Y de hecho los invito y los reto al que me esté viendo, que crea que no, pónganme en contacto y manos a la obra. Wow. Menudo desafío. Gracias, doctor. Excelente. Gloria a Dios por esa respuesta. Amén. Ok, la siguiente. Yo no sé si esta siguiente pregunta de parte del canal Cristianismo Inteligente, claro, yo no sé si es posible responder esta pregunta, porque me imagino que conlleva un mundo aquí de datos, ¿no? Pero está preguntando si usted sabe qué padres de la iglesia faltan traducir y luego si apoyan a Agustín. No sé si es posible responder esta pregunta. Mire, la realidad es que no es posible. ¿En qué sentido? Yo no sé, yo no tengo un conocimiento completo de la patrística, pero no es fácil, no es difícil hacerlo. Usted puede buscar la información. La realidad es que nuevamente no existen todas las obras, no todas las obras se han podido traducir. Así que cuando estamos hablando en el rigor académico, estamos hablando de rigor académico, porque recuerden que estamos leyendo la obra de un académico. Por eso es que nos choca, porque en el ámbito académico uno debería poder decir que la literatura revisada y poder citar qué fue lo que uno revisó, porque nuevamente si uno no revisó el universo, si uno no le consta el universo, uno no puede hablar del todo y generalizar todo. Yo esa pregunta no la puedo contestar porque no lo sé. Solo sé que la literatura y los que conocen mucho más a fondo el tema de los padres de la iglesia es que no todas las obras de los padres de la iglesia están disponibles, se han preservado, algunas nuevamente las conocemos porque otros las mencionan y así sucesivamente, y mucho menos están traducidas a nuestro idioma que nosotros podamos, a idiomas modernos, que podamos nosotros ir directamente y leerla. No están. Muy bien. Yo voy a aprovechar para hacer una pregunta personal, Sí, simplemente una respuesta sí, no hay breve. Si problema. usted, por ejemplo, estuviera aconsejando a una persona aquí presente, digamos, hay alguien aquí presente hoy que nunca ha llegado a sentarse a leer una obra de los padres de la iglesia, yo sé que usted ha leído, ¿no? Extensamente esas obras. ¿Qué libro recomendaría usted, escrito por un padre de la iglesia, para que ese hermano pueda ver en carne propia con sus propios ojos un buen escrito bíblico? No sé, ¿qué libro recomendaría usted de los padres de la iglesia para, de alguna forma, dar inicio a este proceso de conocerlos? Hay diferentes obras que se han escrito, de hecho hay comentarios en términos de colocar algunos de los escritos de los padres de la iglesia en ciertos pasajes bíblicos. Y digo que es un intento. ¿Por qué? Porque alguien podría decir, bueno, pero ¿cómo pueden colocar específicamente los padres en ciertos pasajes de la escritura cuando a ese tiempo es un anacronismo, no se habían establecido los capítulos y los versículos? ¿Cómo alguien puede hacer una Biblia de estudio o puede crear un comentario donde, por ejemplo, esté citando la carta del apóstol Pablo y diga que fulano, el padre tal, el padre de la iglesia, habló sobre esto? La razón es que lo entendemos y es cierto, a ese tiempo en el que estamos hablando de esos primeros padres, la Biblia no estaba con capítulos y versículos, pero eso no significa que cuando se están trabajando la traducción, cuando ellos mismos están hablando, las aseveraciones que están haciendo propiamente, porque muchos de ellos están citando la escritura, uno pueda ver directamente dónde viene la cita, aunque la cita no esté. Lo digo porque es una pregunta que usualmente se hace. Hay comentarios, algunos de ellos son bastante costosos, donde uno tiene una serie de comentarios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y lo que se utiliza es, en vez de tener un autor que está trabajando, ¿verdad?, el comentario, digamos, de Génesis, pues lo que hace es que presenta un extracto, una parte de los diferentes padres de la iglesia que tenemos disponibles. ¿Qué fue lo que dijeron sobre eso? Esas son obras que ustedes pueden conseguir, por ejemplo, en la biblioteca Logo. Sé que también ahora han salido Biblias, como la Biblia, por ejemplo, de la patrística, entre Ah, otras. Yo sí. no la tengo. O sea que hay diferentes recursos que existen para uno poder ver lo que hay. Hay una serie de páginas que yo se las... Sí, muy bien. Hay una serie de páginas gratis
De hecho, todas las obras de San Agustín en contra de los maniqueos están publicadas en español gratuitamente. El trabajo que hizo, me parece que es una página católica, es maravilloso, las obras de San Agustín. Yo puedo proveerles, si me escriben con gusto, les puedo decir dónde hallar, porque hay diferentes. Está el Testigo Fiel, es otra página católica. Tengo que reconocer que en el trabajo de la patrística, mucho de lo que hoy podemos estudiar, los católicos, apostólicos romanos, o sea, nuestros hermanos en términos, han hecho una labor en tratar de preservar muchas de esas obras y están disponibles. La página web del Testigo Fiel tiene muchas obras en español. Yo, de nuevo, pastorrufat@hotmail.com, y yo con gusto me escriben y le puedo dar los enlaces donde estas obras están gratis. Ya están traducidas, están gratis. Así que hay páginas donde usted puede ir y a nuestros hermanos hispanos y hacer referencia para verlas. Me comprometo, si me escriben con gusto, les digo cuáles son los enlaces para que ustedes puedan buscarlas. Muchísimas gracias por su buena disposición, pastor. La siguiente duda es, ¿usted considera que el arminianismo a nivel soteriológico tiene bastante en común con el catolicismo romano? Si hay una relación entre el arminianismo y el catolicismo romano a nivel soteriológico. Mire, hermano, la realidad es que yo nunca me había dado el tiempo de leer las obras de Arminio, Jacobo Arminio, y de hecho creo que debemos hacerlas. Cuando las leí, me di cuenta de que muchas cosas que se aseveran son falsas, que a veces son exageraciones. La realidad es que en ocasiones leí cosas, aseveraciones de Jacobo Arminio, que parecían, si yo no supiera que estuviera leyendo la obra de Jacobo Arminio, estuviera pensando que estaba leyendo a Juan Calvino, a un reformador. Entonces, mucho cuidado con lo que nosotros consumimos, que viene de ser un trabajo interpretativo, que es realmente lo que Wilson está haciendo. El doctor Wilson lo que está es interpretando para nosotros y diciéndonos qué fue lo que pasó según él en la vida de Agustín y cómo eso afectó a la iglesia. No hay que ir a ver qué pasó en la vida de Ken Wilson, porque eso es ir sobre la rama. Usted le interesa saber lo que es la verdad se halla en la Escritura. Vaya a la Escritura y la pregunta es, ¿las doctrinas de la gracia pueden ser sostenidas, se fundamentan en las Sagradas Escrituras? Yo le puedo decir que yo estoy, pero si hubiera algo más que convencido, que sí. Yo no era, para efectos de los que me están escuchando, un teólogo reformado. Yo vengo de los Bautistas del Sur. Crecí en los Bautistas del Sur por muchos años. ¿Qué me lleva a las doctrinas de la gracia? Mi estudio a los romanos. Wow. Paso por una situación donde no estoy directamente trabajando en el pastorado. Tengo familia, salgo a laborar fuera. Y tenía un trabajo donde disponía de mucho tiempo, porque estaba de técnico de reparación telefónica y estaba en una estación donde casi básicamente solo trabajaba cuando me llamaban para verificar una línea. Y me di el tiempo de estudiar la carta a los romanos. Cuando yo llegué a los capítulos 9, 10 y 11, yo tenía que ser honesto conmigo mismo. Yo me encontré haciendo malabares teológicos para tratar de acomodar la escritura a mi posición semipelagiana, tradicionalmente bautista del sur. Y me di cuenta de que yo estaba forzando las escrituras. De hecho, mi primer libro publicado, que no fue un libro donde yo trato de hablar de las doctrinas de la gracia, pero donde están claramente, fue mi comentario a los romanos. Wow. Mi comentario a los romanos es el resultado. De hecho, le llamé el Evangelio de la Gracia. Ese fue el título que le di a la epístola a los romanos. Tiene unas 300 páginas. Ese comentario a los romanos, donde voy capítulo por capítulo, me doy el tiempo. Yo lo que no es un libro que yo escribo para otro. Mi comentario a los romanos es mi búsqueda en el Señor de querer entender una epístola que a mi juicio era una de las epístolas más maravillosas y con la que yo luchaba.
y llego al convencimiento de que las doctrinas de la gracia, que yo le llamo cristianismo bíblico, simple y sencillamente está en la Escritura. Y yo no necesito nuevamente a Pablo, porque la gente habla de Paulino y Petrino. La realidad es que la Escritura es de inspiración divina y el autor es Dios. Lo mismo puedo hacer en Primera de Pedro. Las doctrinas de la gracia están claramente en Primera de Pedro. O sea, no se trata de esta separación de que si es que te paras en Pablo o es que estás en Pablo, con Pablo sí puedes, pero si vas a Pedro, no, Pedro tiene otra idea. No, no, no. Pablo y Pedro no se contradicen porque Dios no se contradice. Amén, amén. Pero ellos fueron divinamente inspirados, los padres de la iglesia no. Ese es el problema que tienen nuestros jóvenes hoy en las redes sociales. Compran todo lo que ven, se creen todo lo que oyen y aprovecho y sé que me voy a meter en problemas. Pero, yo me imagino que nuestras iglesias estarían mucho mejor, mucho más saludables teológicamente, si gran parte de estos youtubers que hay en las redes sociales fueran los pastores de la iglesia. Porque qué mucho pretencioso hay en las redes sociales. Sí, No sí. ponen su mano en el arado. Mire cuántas iglesias hay sin pastor. O en las redes sociales todo el mundo es un teólogo y todo el mundo se la sabe toda. Sí, Usted atiende lo que quiere, usted se prepara con tiempo, dirige su programa. Si tienes llamado, el llamado no es a ser pastor de redes sociales. Amén, amén. Vaya y cumpla su obra. Hay una iglesia local, si es que eres pastor, para tomar riendas en el asunto. Debemos ser muy serios, hermanos, en lo que estamos haciendo. No se trata de buscar un like. De hecho, a mí no me interesa ni ser amigo de nadie que me está viendo, ni de caerle bien a los que me están viendo, ni tienen que ir a buscarme en Pastor Gilberto Rufat. No me interesa. Yo tengo una iglesia a la que pastoreo y a la que me debo. Mi única razón y mi única contención de estar aquí hoy presente es que me parece totalmente irresponsable de parte del doctor Wilson, supuestamente un académico, señalar y decir que las doctrinas de la gracia son agustinianismo y que al final a la postre son ideas maniqueas. Yo no llegué a las doctrinas de la gracia ni por Agustín ni por Calvino. De hecho, les recuerdo que la mayoría de los que son calvinistas nunca se han leído el libro de Calvino más extenso. De hecho, en español, el volumen es igual o más extenso que la Biblia. Si nuestros hermanos y nuestra iglesia ni leen la Biblia, yo soy pastor, llevo 30 años en el ministerio. O sea, si nuestros hermanos hoy ni leen la Biblia, ¿quién se cree? ¿Quién compra la idea? Solo un tonto de que los calvinistas llegaron a ser calvinistas porque se leyeron el libro de Calvino. Mire, no sea pretencioso, no engañe a la gente. Si usted no está de acuerdo con el calvinismo, yo lo entiendo. Podemos ser hermanos y diferir, pero no lancen cosas que son mentiras. Yo les recuerdo y me recuerdo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta. Esta boquita, dice la Escritura en Santiago, puede encender un gran fuego. Así que mucho cuidado con lo que espepitamos, no seamos estaciones repetidoras de los demás. Usted no tiene que saber el universo, no lo tiene que saber. En ninguna rama del saber se parte de la nada, no se parte de lo que uno no sabe, uno parte de lo que uno sabe. Y nosotros tenemos la Escritura. ¿Queremos saber qué es la verdad? Pues tenemos testimonio en hechos. Seamos como los bereanos. Vayamos a las Escrituras y pasemos el tiempo necesario para ver si eso que se está afirmando, si eso que se dice, eso que se alega, se sostiene de las Escrituras. Y si se sostiene, no seamos contenciosos. Porque usted no se está rebelando contra un sistema. Usted se está rebelando contra lo que Dios dice. Amén. 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 Excelente. Gracias, pastor, por este toque de atención y bueno, muy agradecido por su tiempo. Le dejo con una última pregunta. Sí. Y luego, gracias porque sé que es un varón muy ocupado y gracias por este toque pastoral, porque es cierto que tristemente incluso online, en YouTube hay personas que están incluso dirigiendo canales
y ni siquiera se digna de congregarse. O sea, no estamos hablando ni siquiera de estar en el pastorado. Hay personas que tienen canales de influencia online, están haciendo vídeos sobre la fe evangélica y ni siquiera se congregan. O sea, Eso es así. es auténticamente, es vergonzoso. Y gracias, pastor, por hablar así, porque necesitamos voceros así, llamando las cosas por su nombre. Así que muy agradecido por esto, hermano. La última pregunta tiene que ver con el tema de la expiación de Cristo, y la idea es que si usted es calvinista y Ujú. cree que Cristo solamente murió por su pueblo predestinado, porque dice Pablo en 1 Timoteo 2 que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y prosigan al arrepentimiento, porque ahí habla entonces de todos los hombres y Cristo solamente murió por un pueblo específico. Mira, hermano, lo voy a hacer muy resumido. Cuando estudiamos el tema de la expiación limitada, tenemos que estudiar simple y sencillamente cómo es que se estableció en el sistema antiguo testamentario el concepto de la redención por gracia. Necesitamos entender para qué era el tabernáculo. El tabernáculo no era un lugar para predicar, no era un lugar para cantar, ni tan siquiera fue principalmente para que el pueblo entendiera que Dios estaba en medio de su pueblo. El propósito principal del tabernáculo era que el pueblo entendiera que necesitaban de Israel salvación, que había pecado y que la única manera en que ese pecado podía ser redimido era por un acto de la gracia de Dios y por un acto que implica una gracia sustitutoria. No existe, miren lo que voy a decir, no existe en todo el Antiguo Testamento un animal que pudiese ser sacrificado que no tuviera el propósito de sustituir al pecador que lo ofrecía o al pueblo que estaba sustituyendo. No existen obras redentivas que no tengan la idea de sustitución. Por lo tanto, la pregunta que debemos hacernos es, ¿estaba Dios en Cristo sustituyendo el pecado de todos los hombres? La razón la sabemos, no. ¿Por qué? Porque la Biblia no plantea una sustitución universal. Punto. De hecho, si tienen problema con eso, les recuerdo lo mismo que les recuerdo a los dispensacionalistas pretribulacionistas. Y entre otros, que niegan, por ejemplo, la doctrina de la elección. Ellos no tienen ningún problema con entender que Israel es el pueblo elegido por Dios. En el Nuevo Testamento, Israel es el pueblo elegido por Dios. Rechazan, la doctrina de la elección, pero no tienen problema, debo decir, en el Antiguo Testamento, de decir que Israel es el pueblo elegido por Dios. O sea, espérate, el problema de la elección es en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento Israel sí es el pueblo elegido por Dios. Y de hecho en el Nuevo Testamento igual para algunos. Israel sigue siendo el pueblo elegido por Dios. Para algunos hasta premilenialistas, dispensacionalistas, ni tan siquiera tienen que venir a Cristo, porque ellos tienen otro pacto y se pueden salvar a través de las obras de la ley. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si realmente nos molesta el que Dios haya elegido, pues entonces tienes problema con 39 libros del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento principalmente se trata de su trato especial con el pueblo de Israel, ampliamente aceptado por casi toda la iglesia. Entonces, si es así, pues tienes un problema con la Biblia, porque el problema solo se da en el Nuevo Testamento. La razón por la que tenemos versículos donde se habla del todo es sencillo, porque los autores nuevotestamentarios quieren afirmar algo que ya se había dicho en el Antiguo Testamento, pero no estaba claro, estaba oscuro, que el misterio de Cristo. ¿Cuál es el misterio de Cristo en Efesios capítulo 3? Que Cristo como Salvador vendría a redimir no solo a un remanente de Israel, sino también a los gentiles. En otras palabras, que había gentiles que estaban dentro del misterio y de la obra de la redención de Cristo. Y se ven en la necesidad de establecer claramente, por eso lo vemos en diferentes pasajes, que la salvación no era exclusiva para el pueblo de Israel, sino que en ellas también estaban gentiles, bárbaros, mujeres o hombres, los que fueran llamados a la fe, simple y sencillamente como eso. De hecho, dicho sea de paso, y termino con un punto más. A mí me llama la atención que cuando hacemos interpretación bíblica,
nosotros nos contradecimos los cristianos, porque decimos que la Biblia no se contradice y que es palabra de Dios. Pero cuando entramos a debates o a discusiones, alguien cita un pasaje y el otro dice, sí, pero yo te cito este otro. Cuando alguien está trayendo un pasaje y usted saca otro pasaje, lo que usted está diciendo es que ese otro pasaje al que usted está aludiendo va en contra del que el otro hermano ha citado. Entonces lo que estamos creando es una desarmonía sobre la escritura. Usted tiene primero que responder a ese pasaje que el hermano trae y presenta y luego usted puede hablar del otro. Pero no es, usted habló de Romanos 9 al 11, no, yo no quiero tocar Romanos 9 al 11. Aquí vamos a discutir Juan capítulo 3, que es que Juan capítulo 3 entra en contradicción con Romanos 9 al 11. Porque ese es el mensaje que estamos dando. Por un lado, afirmamos la veracidad de las escrituras y por otro lado la lanzamos al piso con la manera en que presentamos nuestros argumentos. Porque lo que estamos diciendo nuevamente es que hay unas partes de la Biblia que pueden ser utilizadas para este efecto, pero hay otras que pueden ser utilizadas para este otro. Entonces yo escojo cuáles. Hermano, si hay algo que a mí me ha enamorado de la Escritura, es que en la Biblia yo hallo coherencia, correspondencia, consistencia y no contradicción. Y la única razón para ello es porque Dios es el autor. Punto. Entonces, Dios no se contradice. Amén. Amén. Excelente. Bueno, doctor Pastor Rufat, ha sido una maravillosa experiencia. Gracias por estar con nosotros por primera vez. Si alguien luego quisiera, sé que antes nombró su dirección de email, si podría entonces compartirnos su dirección de email de nuevo y sus redes para que los hermanos luego lo sigan, lo busquen, le hagan preguntas. Es Pastor y mi apellido Rufat, Pastor Rufat, va a quedar con doble R, o sea, Pastor termina en R y le añaden el Rufat, que es una R, una U, una F, una A y una T. Pastor Rufat, Hotmail, @hotmail.com. Ahí con gusto me pueden escribir y si, por ejemplo, los que gusten hacer el trabajo de patrística, las obras patrísticas son sumamente costosas. Yo compré una de esas bibliotecas en Logo y no le estoy dando promoción a Logos, pero fueron miles de dólares. La biblioteca más extensa y solo eran unas me puedo equivocar el número, pero eran unas 169 obras nada más de los padres de la iglesia. Son sumamente costosas, pero nuevamente hay páginas donde las pueden hallar gratuitas. Escríbame, yo con gusto le dejo saber dónde. Por otro lado, lo he hecho en otros programas y lo vuelvo a hacer aquí. Si usted entra a Amazon, están mis libros, hay algún libro que usted quisiera leer, no tiene el dinero, no lo tiene que comprar, escríbame, yo se lo envío por PDF. Yo tengo más interés que la iglesia se eduque que recibir una compensación monetaria. Con gusto, aquí lo hago público, usted escríbame y yo se lo envío. Yo estoy seguro que hay no decenas, pueden haber ya cientos de personas que saben que me han escrito y no le envío un libro. A veces les envío 2 y 3 libros, más libros de los que me piden, porque mi interés es que la iglesia se eduque. Pastor Rufat es fácil de conseguir, mi apellido es rarísimo, así que con que buscan Rufat, yo creo que aparezco por todos lados. Entonces, también soy bien grande, me veo, no soy flaquito, me dejo ver por todos lados. Así que ustedes me van, no distinguirme es rarísimo. De hecho, si estuviera al lado del Pastor Will, haríamos un número 10. Así que tranquilo. Gracias, Pastor Will, por la oportunidad. Nuevamente me reitero en el principio, mi deseo en este programa es que no está bien, no me puedo quedar callado viendo una obra académica donde se escribe para no académicos, entonces no la pueden criticar, pero sí pueden concluir, o sea, sí tienen la sabiduría, leerla o pueden llegar a la comprensión de que el calvinismo es una herejía. Porque eso es lo que dice. No me digan que eso es lo que dice, porque eso es lo que dice. Y para mí eso es una falta de respeto. Podemos diferir. Pero yo no me atrevería a decirle a un arminiano es que tú eres satanista. Es que esa idea, o sea, hello. Yo llevo 30 años en el ministerio y apenas los últimos 10 años vengo trabajando con las doctrinas de la gracia. Tuve 20 años como un bautista del sur, semipelagiano. Yo sé
lo que es predicar con pasión, con un buen deseo, con un buen corazón y pensar que uno está haciendo lo correcto. Yo no creo que yo estaba perdido hace 30 años atrás, o que esos 20 años yo no conocía a Cristo porque no había conocido las doctrinas de la gracia. Yo no me atrevo a decir eso. Pero tengan ustedes el respeto y la deferencia de no estar publicando, y después usted los ve cómo se ríen y cómo publican las cosas, porque las publican. Mire, la única razón por la que usted la publicó, estoy seguro que los que publicaron los trabajos de este individuo ni lo han leído, ni se han sacado por lo menos de leer lo básico. ¿Saben por qué lo hacen? Ah, yo sé. Yeah. Porque tienes una postura y encontraste, según tú, la piedra filosofal. Encontraste la piedra del ángulo. Ese es el libro que aclara que tú estás bien. Ese es el libro que te ayuda a tú mantener tu postura. Si eso es así, me dan pena. Y lo digo con todo respeto, me dan pena. Cuando vayamos a hablar, si no puedes hablar con nombre del libro, capítulo y versículo, piénsalo para hablar. Porque lo que nosotros somos llamados a proclamar es el Evangelio de Jesucristo. No nombres de comentaristas, no nombres de padres de la iglesia. A mí me importa un bledo las denominaciones, la Escritura. Amén. Todo ello puede jugar un papel importante. No le quito el trabajo que pueden hacer, pero cuidado con colocar los padres de la iglesia a la altura de la Escritura, porque tenemos un sinnúmero de cristianos que se pasan criticando el catolicismo, y hay razones para criticarlo, claro que sí. Y tener diferencias con ellos, claro que sí. Oiga, pero no caigamos en lo mismo, porque entonces decimos que los católicos, que lo que se basan son las bulas, en aquello, en las encíclicas, pues nosotros ahora tenemos una generación que lo que dice es que los padres de la iglesia dicen, mire, el reto está público. Aquellos que me están viendo, si hay algunos que me están viendo y saben que me están viendo, se los lanzo directo. Los reto públicamente a que puedo demostrar a través de todo el Antiguo Testamento, puedo hacerlo a través de las 3 partes, usando a Moisés, usando los salmos como parte de los sapienciales, o usando a los profetas, principalmente los mayores, que la doctrina de la depravación total puede ser ampliamente sostenida. No es que es plausible, es que se sostiene y tiene base y fundamento en el Antiguo Testamento. Ahí está. Amén. Pues muchísimas gracias, doctor Pastor Rufat. Buenísimo tiempo. Me encantaría que volviese a estar con nosotros, amor, para tocar el tema de la escatología, tal vez el arrebatamiento, el milenio, algo por el estilo. Y muchísimas gracias, de verdad. He disfrutado intensamente, tomado muchos apuntes, y gracias por haber compartido de su sabiduría con nosotros, y sobre todo este celo por sola escritura. La Biblia es nuestra suprema norma de fe y conducta, porque es el único libro inspirado Amén. por el Dios Trinitario. Así que un abrazo desde Almería hasta Texas. Que el Señor lo guarde, le bendiga mucho este fin de semana. Saludos para su familia, su iglesia local, y muchísimas gracias por habernos acompañado, mi hermano. Bendiciones. Igualmente, doctor. Pues gracias, mis queridos hermanos. Hemos estado hoy con el doctor Pastor Rufat, Gilberto Rufat. Maravilloso tiempo juntos. Compartir el enlace con vuestros contactos. Gracias a los 400 hermanos aquí conectados con nosotros. Os mando un abrazo en el amor del Señor, y así Dios quiere, nos veremos mañana. Orar por nosotros. Mañana nos toca también salida evangelística. Rogar por nosotros para que la buena palabra corra por las calles, los parques, las plazas de Almería, y que Dios siga añadiendo las almas que han de ser salvas a su reino. Amén. Así que orad por nosotros en esta salida evangelística mañana. Os mando un abrazo en amor de Cristo. Muy buenas noches, buen fin de semana. Hasta luego. Besito. Soli Deo Gloria. Chao, chao.